revela tu palabra a nosotros, a tu pueblo, Señor, a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias. ¿Siente usted la presencia de Dios allá? Yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Puedo sentir su presencia, hermanos. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Y los evangelios, vamos a compartir la palabra de Dios que trata de la resurrección de Jesús, una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Una doctrina muy importante porque dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. ¿Para qué predicamos entonces? Si la resurrección habla de la eternidad, de que hay una eternidad y de que volvemos al origen de nuestros padres, Adán y Eva, que no tenían que morir nunca, pero desobedecieron y la muerte llegó por el pecado de un hombre, dice el libro de Romanos. Pero la vida llegó por medio de Jesucristo, el segundo Adán, que habla Pablo en Romanos. El primer Adán, el primer hombre pecó, no tenía que morir. Adán fue creado para la eternidad. Adán fue creado, pero por su pecado vino la muerte. La Biblia dice que los seres humanos en aquel tiempo vivían muchos años. Aún Matusalén, el hombre que tuvo más años, vivió más de 900 años. Pero fue tanto el pecado del hombre que vino el diluvio universal. Y con el diluvio, el Señor dio un decreto. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. De ahora en adelante tendrá hasta 120 años. Redujo los años en el hombre. Pero el hombre no fue creado ni siquiera para 900 años, como vivió Matusalén. El hombre fue creado para vivir por la eternidad. Y en eso se basa la muerte de Jesús y la resurrección. Que fuimos creados no para 60, 80, 100, 120 años, sino que cada uno de nosotros fue creado para vivir eternamente. Y Cristo, a través de su muerte, nos dio vida eterna. ¿Cuántas veces el Señor habló acerca de la vida eterna? ¿Cuántas veces? El que cree en mí tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3:16, que lo hemos leído. ¿Y cuántos pasajes hablan de la salvación? Y la salvación tiene que ver para este tiempo el perdón de pecados, la libertad espiritual. Usted es una nueva criatura. Ahora usted tiene la vida de Dios dentro de usted. Tiene la vida de Dios, la vida espiritual, la vida del Espíritu, que lo levanta, que lo restaura, que lo sana, que lo cambia. Ya su vida no es una vida para el pecado. Ya no es una vida para las drogas, para el alcohol. Ya su vida tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad. Usted es templo del Espíritu Santo y usted ha sido redimido. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, que es poderoso. El libro de Romanos, en el capítulo 8 dice que la creación gime, aún con dolores de parto, por la redención. Y dice Pablo, y nosotros gemimos también por eso, por la redención de nuestro cuerpo. Pablo habló de que este cuerpo se va acabando cada día, pero en el interior se va renovando. Este cuerpo se va cada día desgastando, es la palabra. Se va desgastando. Pero Pablo fue el que más tuvo revelación de la eternidad. De la eternidad, porque tuvo muchas experiencias
y por eso relata en la palabra la eternidad y la salvación. Tanto así que Pablo fue al paraíso, ¿no? Y vio el cielo, el tercer cielo, el paraíso de Dios, y pudo hablar de la eternidad, y él habló de la resurrección de Jesús. Entonces el hombre fue creado para vivir eternamente. Adán fue creado y Eva fueron creados para vivir eternamente sobre este mundo. Pero vino el error, vino la desobediencia, vino el pecado, y por la paga del pecado trajo la muerte a los seres humanos. Pero dice la palabra que el postrer enemigo será quitado, la muerte. Y ya no habrá muerte, dice el libro del Apocalipsis. Ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, entienda eso hoy. Usted fue creado para vivir eternamente. Y ya desde que el Señor hizo la obra en su vida, usted ya está listo para la eternidad. Por eso no hay que temer a lo que pasa, como cantábamos ahora esta canción de la resurrección. No tenemos que temer. El ser humano a veces se llena de temores, de pánico, de miedo. Esta pandemia lo que ha hecho es que la gente tema, que tengamos temor a esta pandemia, y no debemos tener temor a esta pandemia. No la debemos tener, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la fe en la palabra del Señor. Y si morimos, viviremos eternamente con Cristo. Pablo lo entendía y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya voy a donde yo fui, con esa experiencia, al paraíso. Él escribió: ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Los que mueren en Cristo, ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Y Pablo creía en la resurrección. Pablo creía en la resurrección. Vamos a ir a la Biblia. Los evangelios, todos los evangelios hablan acerca de la resurrección. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28. Dice la palabra: pasando el día de reposo, o sea, el día sábado, al amanecer del primer día, o sea, el día domingo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. El Señor se les presentó diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Allí me verán. Ahí Jesús
muestra su resurrección y lo abrazan las mujeres a Jesús resucitado. O sea que el Señor se les mostró. O sea que la Biblia y lo que Él había dicho era cierto. Donde Él dijo, lo que predicábamos el viernes: yo pongo mi vida, nadie me la quita, porque yo tengo poder para volverla a tomar. Y el Señor se levantó de entre los muertos. Ayer vimos que había hecho en la tumba cuando estuvo muerto los 3 días. Ayer vimos que Él descendió a las partes más bajas de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados, los ángeles caídos, decirles: la victoria fue dada a mí, y a traer a su pueblo, a la gente justa, y llevarlos al paraíso. Ahora ha resucitado y sigue una obra por hacer, porque la obra continúa con Cristo resucitado hasta el día de hoy. Y Él resucita y se presenta a los discípulos y vuelve y les enseña la palabra de Dios, les hace recordar. Ellos lo ven, ellos lo tocan. Tomás dijo: yo no creeré hasta que no toque sus manos y su costado, los huecos de sus manos y su costado, yo no creeré. Y el Señor se le presenta, y ahora ellos ven al Señor resucitado y saben que todo lo que Él les dijo era cierto, era verdad. Era verdad. Y Él les dice: ustedes tienen que ir al mundo a anunciar esto tan importante. De todo lo que yo les he dicho, todo es verdad y todo tiene un cumplimiento. Entonces, hermano, esto tiene que llenarlo a usted de fe en el Señor. Esto tiene que llenarlo de fe en lo que Él dijo, todas las palabras de Él, su resurrección, su justificación, la regeneración, la justificación, la redención de su vida, la vida eterna, que con Cristo usted va a resucitar, que con Cristo está sentado en los lugares celestiales en Cristo, que todo lo que dijo Pablo en las cartas, esa revelación es para todo creyente, para su vida, para mi vida. Todo lo que ha hablado el Señor Jesús a través de sus discípulos es cierto, es verdadero. Por eso Él resucitó, para decirles a ellos: miren, es verdad. Mientras Él estuvo muerto, los discípulos tenían miedo. Los discípulos estaban guardados, encerrados en el aposento alto, esperando a ver qué pasaba. Estaban desolados. Pedro estaba triste, amargado, llorando porque había negado al Señor. Pero ahora, con la resurrección, ellos se afirman en lo que el Señor les había dicho y les había entregado. ¿Y qué les había entregado? Una misión, un ministerio, un llamado, un apostolado. Que predicaran, que hablaran al mundo. La gran comisión de aquí, Mateo 28. Ahí les sigue hablando. Él les sigue hablando. Sigamos mirando esta palabra. En el versículo 11 dice: recuerden que el Señor les había dicho, se les había aparecido, y les dice: vaya, cuenten estas buenas noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El versículo 11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eran malos los del Sanedrín judío. Con todo lo que contaron los romanos, un ángel vino un terremoto y Jesús resucitó. Y todavía querían negar esa noticia. O sea, era la verdad, era para que ellos cayeran de rodillas y se arrepintieran de haber matado a Jesús. Pero siguieron con la mentira y dieron dinero. Eran malos estos del Sanedrín judío. Versículo 13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo.
Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, o sea, hasta el tiempo que escribió este libro. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor resucita y tiene que seguir una obra por la importancia de lo que Él hizo en la cruz y cuando Él resucitó. Era muy importante para la humanidad. Y el mensaje que Él les dice a los discípulos: vayan y prediquen este mensaje. Vayan, digan que yo morí, pero que yo resucité al tercer día. Y que si creen en mí, tendrán vida eterna. Ese es el mensaje de este tiempo. Un mensaje súper importante para el mundo. Que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Y que Cristo da vida eterna, da salvación a todo aquel que en Él cree. En las señales del tiempo del fin, Mateo 24, será predicado este evangelio a las naciones y luego vendrá el fin. O sea que el Señor quiere que venga su reino. Lo que no ha entendido mucho cristiano, lo que no ha entendido la iglesia cristiana para este tiempo, que el Señor quiere venir a reinar, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él desea estar con su pueblo. Él no desea que este mundo se desbarate más. Él no desea que este mundo siga igual como está, en tinieblas, en dolor, en muerte, en asesinato, en inmundicia, en pecado, en inmoralidad. Toda la inmoralidad que hay en este mundo, todo lo que se hace bajo oscuridad, que es horrible, es terrible. El asesinato de niños, la violación de los niños y toda esta maldad que ha inundado el mundo, hermano. ¿Usted cree que Dios no quiere imponer su reino, venir por segunda vez? Él quiere que se cumpla todas sus palabras, todo lo que Él dijo. Él quiere que se cumpla esa palabra, hermano. Y usted hoy debe llenarse de esta fe, de por qué Jesús murió y resucitó, y la gente lo vio, y ellos lo vieron, lo tocaron, lo palparon. El evangelio de Juan, todos los evangelios relatan la resurrección, y el evangelio de Juan habla de que ellos lo vieron, habla de que ellos estaban haciendo sus labores antiguas. Pedro estaba pescando. Vamos a leer este relato de Juan capítulo 20, la resurrección. Dice el capítulo 20: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel el que amaba a Jesús, o sea, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos.
Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el hortelano. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Sigamos leyendo, hermanos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban atemorizados, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se les retuviere les serán retenidos. Versículo 24. ¿Cuántos están en la lectura ahí? Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, mire, pasaron 8 días de la resurrección. Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio, les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué más dice, hermano? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, la vida de Dios, la vida de la salvación, la vida eterna. Por eso Jesús murió y resucitó y les dijo: vayan y anuncien este mensaje de que yo morí por sus pecados y resucité, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz: salvación y vida eterna. Salvación, salvación para este tiempo, sanidad de las emociones, restauración de la vida, pero lo más trascendental, hermano, la vida eterna. Dios te ha dado vida eterna, no lo olvides. Ya tienes vida eterna si has recibido a Cristo, si el Señor ha estado en ti, si el Espíritu Santo hizo la obra en tu vida de regeneración. Tienes vida eterna, ya tienes vida eterna. Dígame un amén. Dígame un amén. Usted camina por este mundo con vida eterna si tiene a Cristo. Ya tiene vida eterna. Si muere, tiene vida eterna. Si no muere, llegará el día de la trompeta y llegará el día del arrebatamiento de la iglesia,
Y los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros viviremos para siempre con Él. Y podemos seguir leyendo muchas citas bíblicas, hermano, de la resurrección, que son muy importantes. Son extremadamente importantes para llenarnos de fe en el Señor y de lo importante que es la vida de Cristo, la vida de Dios, la vida de la salvación. Sigamos leyendo acá. Jesús se aparece. Esto es muy importante. Esta lectura, mire lo que dice. Después de esto Jesús, capítulo 21 de Juan. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Toda la noche no pescaron nada. ¿Se le parece esto a otra historia que está en la Biblia? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Un milagro nuevamente, el milagro de la pesca milagrosa que habla Lucas. ¿Se acuerdan el milagro de la pesca? Que Pedro pasó la noche pescando y no pescó nada, y el Señor le dijo: boga mar adentro, y hace una pesca tremenda, y Pedro llega y le dice: Señor, ya no soy digno de ti, no soy digno de ti. Apártate de mí, dijo Pedro, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y el Señor le dijo: no temas, Pedro, desde hoy en adelante pescarás almas. ¿Qué era lo importante de Jesús? Las almas, hermano. No temas, Pedro, desde ahora serás un pescador de hombres. Y aquí vuelve otra vez, después de resucitado, un milagro similar, una pesca milagrosa, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Es el Señor, perdón. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro estaba emocionado de encontrarse con el Señor, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Pedro se fue nadando, emocionado. Pedro amaba al Señor, lo había negado, pero lo amaba. La pregunta, hermano: ¿usted ama al Señor? ¿Amamos al Señor, nuestro Dios? ¿Lo hemos negado con nuestros actos? ¿Lo hemos negado con nuestras actitudes? ¿Lo hemos negado muchas veces? Pedro lo había negado, y el Señor estaba allá y les dijo: vayan y echen la red a la derecha, y Pedro viene nadando. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Preparando pescado para ellos. Le estaba asando pescado, resucitado, siguiendo con la misión, siguiendo con la obra de amar a sus discípulos, de enseñarle a sus discípulos, de enviar a sus discípulos, de seguir con esta obra que es salvación para la humanidad. Es salvación para la humanidad. Tú no te imaginas lo que es la salvación de cada alma. Tu salvación. Entre más entras en Dios, en su presencia, en su palabra, más te darás cuenta de la salvación tan grande que Dios te ha entregado. Las cosas no de este mundo, las cosas espirituales, las cosas celestiales. Lo que dijo Jesús:
Si yo les enseñara, si les estoy enseñando las terrenales y no entienden, ¿cómo sería si les enseñara las celestiales? Estas son cosas celestiales, de gloria, de poder, cosas maravillosas que no podemos entender si no nos metemos en Él, en el Señor, para que Él nos muestre, nos revele, nos dé su palabra. Esto de la resurrección es algo impresionante, hermano, lo que Dios te ha entregado. Y dice acá la palabra: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué le dijo el Señor? Lo volvió a traer a su llamado, a su apostolado, a su ministerio. Pescador de hombres. No eres un pescador de peces, eres un pescador de almas. La resurrección significa que tenemos que anunciar este mensaje al mundo, que necesitamos evangelizar al mundo, que necesitamos pastorear, necesitamos apacentar el rebaño, necesitamos hacer la obra. Si amamos al Señor, esa fue la pregunta del Señor a Pedro: ¿me amas? Entonces haz mi obra, haz mi obra, haz lo que yo te he mandado hacer. Apacienta mis ovejas, pastorea mis rebaños, apacienta los corderos, apacienta el redil. Es la salvación, es el pastoreo, es para que el lobo, Satanás, no se robe el rebaño, no lo destruya, no lo lleve a la perdición, Satanás, porque Satanás, su única obra es hacer perder las almas, llevarlas para atrás, que retrocedan. Pero nosotros no somos los que tenemos que retroceder, porque el que retrocediere, dice la palabra, no agradará a mi alma. Nosotros somos los que avanzamos para salvación. No retrocedemos. Satanás quiere hacer retroceder a su pueblo. Satanás quiere dañar el rebaño de Cristo, herirlo, matarlo espiritualmente, amargarlo, dañarlo, destruirlo. Y la labor que Dios nos manda hacer, y le mandó hacer a Pedro: pastorea mis ovejas, apacienta el rebaño, ayuda a tu pueblo, sana la pierna quebrada, restaura la que está herida, trae la descarriada, para que ninguno se pierda y todos puedan heredar salvación eterna. Ese es el motivo de la resurrección de Cristo, que se predique este mensaje. Esto fue lo vital para la iglesia del primer siglo: predicar la salvación. Y a donde iban predicaban. Y cuando Pablo se convirtió y tuvo la experiencia de ver al Señor, él empezó a hablar y anunciar su testimonio: yo estaba perdido, pero se me apareció el Señor. Yo estaba en los pecados y delitos, pero Cristo vino a darme vida eterna. Y Pablo revela la palabra del Señor. Hechos capítulo 1 habla de que el Señor estuvo 40 días con ellos.
Jesús se apareció, dice Hechos capítulo 1. Dice la palabra: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy importante eso que dice el Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá por segunda vez. Pero el Señor les dijo, se les apareció 40 días a los discípulos con pruebas verdaderas. Lo vieron, resucitó de entre los muertos, resucitó y estuvo con ellos, y lo vieron ascender al cielo. Y los ángeles dicen: ese mismo Jesús que subió volverá otra vez y viene con las nubes, dice la palabra en Apocalipsis, y todo ojo le verá. Apocalipsis dice: el que estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén. El que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. El alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Cuánto le adoran al Señor? ¿Cuánto le adoran al Señor Jesús? Apocalipsis 1, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto, dice Juan, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Él vive por los siglos de los siglos, hermano. Él resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Y vamos a terminar con ese pasaje de Corintios, hermano. Primera de Corintios, capítulo 15. Todo ese capítulo habla de la resurrección. La doctrina de la resurrección, dice la palabra. Capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, de nada sirve este evangelio. ¿Qué predicamos entonces? Lo que predican otras religiones, que no dan esperanza al mundo. Pero la esperanza fue que Cristo resucitó, que lo vieron los discípulos, que por eso entregaron sus vidas a muerte. Muchos murieron como mártires por la fe en Cristo y por el mensaje de la salvación de Cristo, porque era un mensaje eterno, trascendente, que nos lleva al reino de nuestro Padre Celestial. Lo que dijo el Señor era cierto. Hay una vida perdurable, hay una vida eterna, hay una morada eterna, hay unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia, hay un reino venidero, hay una casa del Padre que nos está esperando. Y lo que dijo el Señor, ya no habrá hambre, ya no habrá dolor, enjugará Dios toda lágrima que sale de los ojos de ellos. Y el Señor dice, sí, es verdadero, esto es verdadero, escribe porque mis palabras son verdaderas. Dice Apocalipsis capítulo 21. Entonces Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 17 de 1 Corintios 15. Ya vamos a terminar. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, esta fe no tiene sentido. Mas ahora Cristo, dice Pablo, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se
tú aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo. ¿Y por qué nosotros peligramos con este mensaje? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, aquí Pablo nos revela otra cosa. Ustedes dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, les dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Mire todo esto que habla Pablo acá, importante. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, está diciendo que cuando resucitemos, seremos semejantes a Él en lo celestial. Cuando Él vino, resucitó, se presentó al Padre. No me toqué, y le dice a María, porque mi cuerpo tiene que ser presentado ante el Padre para que no me contamine. Y se le apareció a los discípulos, comió con ellos, pero su cuerpo era celestial. Era celestial. Y nosotros, aquí dice Pablo, seremos como Él, celestiales. Pero así como Él comió en lo terrenal, comeremos. Ahí hay una revelación de que podremos comer. Y habrá una cena en las bodas del Cordero donde comeremos. Esto es tremendo. Sigamos leyendo para terminar este pasaje, hermanos. Hemos leído palabra, hermano, escritura. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que esta carne no puede ir al reino, tiene que ser transformada. Seremos transformados, hermano. Dice acá el misterio, mire, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, ya no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dígale al que está en su casa: seremos transformados. Dígale al que está a su lado allá en su casa: seremos transformados. Dice acá: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta
Tesalonicenses 1, 4, 13. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los vivos. Los muertos resucitarán incorruptibles con cuerpos celestiales, y los que vivimos nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, el día de la trompeta, el día del arrebatamiento de la iglesia, que está a las puertas, que está pronto. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto corruptible que se corrompe se vista de incorrupción, y esto mortal que muere se vista de inmortalidad. Seremos inmortales. Seremos eternos. Por eso el mensaje de Cristo es muy importante. Es una salvación eterna. Es una vida eterna. Es una inmortalidad. Aquí lo está hablando Pablo, no lo digo yo, hermano. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, porque ya no habrá muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Amén. Usted dice gloria a Dios ahí. Usted dice amén. Usted escribe un amén, un gloria a Dios. Mire todo esto que hemos leído acerca de la resurrección y lo importante de la resurrección, la misión. Termina Pablo diciendo: sigan creciendo en la obra del Señor, sean constantes, sean firmes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos no es en vano. Es el mensaje más importante, el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Que el Señor vino, nació en un pesebre, hizo milagros, predicó el reino de los cielos a través de mensajes, a través de parábolas. Después padeció en la cruz por el perdón de los pecados, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Vayan y prediquen ese mensaje. Vayan a la gran comisión, porque este mensaje es importante para el mundo. Este mensaje es la salvación de las almas perdidas. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que cree en Cristo es redimido de su pecado y su maldad. ¿Cuántas almas perdidas en el mundo? ¿Cuántas almas en sus delitos y pecados? ¿Cuántas almas llenos de dolor, llenos de angustia, de amargura? Un día estábamos así, hermano, y se nos apareció Cristo y nos dio vida eterna. Es necesario que se predique este mensaje al mundo para salvación y para todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay que predicar las promesas, hay que predicar todo lo que hizo el Señor en la cruz y todos los regalos que nos dio a través de su muerte, y solamente por gracia, un regalo de Dios. No pierdas tu regalo, hermano, de la salvación. Mucha gente dice: ¿se puede perder la salvación? Yo creo que sí, porque la Biblia habla mucho de que no descuidemos la salvación tan grande. Dice la palabra que Él borra el nombre del libro de la vida. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin será salvo. El que no permanece en Él será echado fuera al fuego como pámpano y arden. Entonces no descuides el regalo. Dios te dio un regalo, cuídalo, valóralo, ámalo. Ama el regalo de la salvación, ama a Cristo. Mira todo lo que se ha hablado en esta mañana. Un mensaje tremendo del Señor. Un mensaje poderoso de Cristo. Lo que es la resurrección. Lo leímos ahí, hermano. 1 Corintios 15, vuelve y lo lees. Todo lo que Dios va a hacer. Un día estaremos allá. Un día milagrosamente. Esto es sobrenatural. La resurrección de Cristo fue sobrenatural. El Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Lo transformó. Así seremos transformados. Este cuerpo se vestirá celestial como los ángeles.
¿Se acuerdan cuando Jesús habló con los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección. Y le dicen, maestro, mira, un hermano se casó con la mujer y murió el hermano, y la mujer que viuda, el otro hermano se casó con ella. Y así sucedió con 4 hermanos. En la resurrección, ¿quién será el esposo? Y el Señor les dice, yo soy un Dios de vida. Para mí todos viven. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, viven. Para que ustedes sepan que la resurrección es cierta, allá no habrá esposo y esposa. Seremos como los ángeles, dice la palabra. Cuerpos celestiales, hablando de la resurrección. Este cuerpo inmortal se vestirá de inmortalidad, no habrá muerte. El triunfo final es sobre la muerte, ya no habrá muerte. Ahora la muerte actúa, pero cuando venga la resurrección, ya la muerte nunca más tendrá poder. Dios al final de los tiempos, en la segunda venida del Señor. Recuerde, sigue el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento. Sigue la semana 70, la última semana de la semana 70, 7 años sobre la tierra de gran tribulación. No te quedes, hermano, será tiempo terrible, tiempo durísimo. Y al término de la semana 70, de la última semana de Daniel, vendrá Jesús y todo se establecerá, el reino de los cielos se establecerá y todas las palabras se cumplirán. Entonces afirmémonos con esta palabra y cumplamos la misión de Cristo. Prediquemos este mensaje a la gente, ganemos almas para Cristo, saquemos las almas de las tinieblas con oración, con ruego, con ayuno, con predicación, con amor. Atraigámoslos a la fe, que los corazones vengan a la fe, que no seamos tropiezo para esas almas, sino que seamos una bendición para cada alma en la tierra. Vamos a cantar la canción que cantamos de